¿Cuántas veces se puede romper un corazón antes de que sus fragmentos se nieguen a encajar de nuevo? Elena Vargas, a sus 52 años, sentía a veces que el suyo ya solo era un mosaico de cicatrices finas, mantenido unido por la arcilla terca y el calor constante de su horno de cerámica. Sus manos fuertes, manchadas de tierra rojiza, conocían la alquimia de transformar el barro informe en belleza, pero el corazón, ese era otro material, más frágil, más propenso a las grietas invisibles. Desde la ventana de su taller, encalado y fresco, se veía un trozo del Mediterráneo andaluz, un azul tan intenso que dolía en los días claros. El pueblo, un laberinto de calles estrechas y casas blancas salpicadas de geranios, dormitaba bajo el sol de media tarde. Era su refugio, el lugar donde había reconstruido su vida pieza a pieza, como una de sus vasijas rescatadas, después de que su matrimonio se hiciera añicos 10 años atrás, llevándose no solo el amor, sino también una parte considerable de su estabilidad económica y casi toda su confianza en los hombres. Era su refugio, el lugar donde había reconstruido su vida pieza a pieza, como una de sus vasijas rescatadas, después de que su matrimonio se hiciera añicos 10 años atrás, llevándose no solo el amor, sino también una parte de ella. La cerámica la había salvado. El ritmo del torno, la plasticidad del barro, el fuego purificador, era un lenguaje que entendía, un mundo donde ella ponía las reglas. Su vida ahora transcurría entre el taller, su pequeña casa adosada con un patio lleno de bugambillas y la tienda de productos locales de su amiga Isabel Fuentes, a 2 calles de distancia. Isabel, con su realismo a prueba de bombas y su cariño sin adornos, era su ancla. «Demasiado sola estás, Elena», le decía a veces, mientras le envolvía un queso de cabra o un trozo de mojama. «El taller te da mucho, pero no te abraza por la noche». Elena sonreía, un gesto que no siempre alcanzaba sus ojos profundos, castaños, que guardaban la memoria de la herida. La soledad era un precio que pagaba gustosa por la paz, por la ausencia de miedo a otra traición, o eso se decía a sí misma. Fue una tarde de primavera, con el aire cargado del olor a salitre y azahar, cuando apareció Javier Romero. Entró en el taller como si una ráfaga de viento lo hubiera empujado. No era el típico turista. Vestía con un estudiado desaliño bohemio, camisa de lino arrugada, pulseras de cuero, una barba de 3 días que le daba un aire interesante, y sus ojos de un azul grisáceo parecían absorberlo todo con una intensidad casi teatral. Se detuvo ante una serie de cuencos esmaltados en tonos turquesa y arena que Elena había colocado en el alféizar. Esto es extraordinario», dijo, su voz un susurro reverente. «Hay tanta verdad aquí, tanta fuerza contenida». Elena, acostumbrada a los halagos educados pero superficiales, sintió una extraña vibración. Había algo en su mirada, en la forma en que sus dedos rozaron casi imperceptiblemente el borde de un cuenco, que la descolocó. Se presentó como Javier Romero, artista, pintor o escultor, no lo dejó muy claro, un alma errante buscando inspiración en la luz del sur. Hablaron durante casi 1 hora. Él la escuchaba con una atención que parecía absoluta, haciendo preguntas inteligentes sobre su proceso creativo, sobre la química de los esmaltes, sobre la conexión entre la tierra y las manos. Elena, normalmente reservada, se encontró hablando con una facilidad olvidada, compartiendo detalles íntimos de su trabajo que raramente revelaba. Cuando Javier se marchó, prometiendo volver, dejó tras de sí una sensación de inquietud mezclada con una inesperada calidez. Sintió la punzada familiar de la desconfianza, el eco de la vieja herida. «No seas tonta, Elena», se reprendió. «Es solo un hombre amable, un colega artista». Pero una parte de ella, esa parte que anhelaba conexión, como la tierra seca anhela la lluvia, ya había empezado a resquebrajarse. Javier cumplió su promesa. Volvió al día siguiente y al otro. Sus visitas se convirtieron en una constante agradable en la rutina de Elena. Traía consigo un aire de mundo, historias de viajes y exposiciones, siempre un poco vagas en los detalles, notó Elena en algún momento fugaz de lucidez, y una admiración por su trabajo que la hacía sentir vista de una manera nueva y embriagadora. Paseaban por la playa al atardecer, cuando la arena aún guardaba el calor del día y el mar susurraba secretos en la orilla. Él le hablaba de sus sueños artísticos, de la frustración de no encontrar su voz, de la soledad del creador. Elena escuchaba, sintiendo una empatía creciente por ese hombre sensible y aparentemente perdido. Poco a poco, Javier empezó a difuminar los límites entre su vida y el taller.
Primero fueron visitas más largas, observándola trabajar con esa intensidad suya que la hacía sentir a la vez halagada y extrañamente expuesta. Luego, comentarios casuales. ¿Te importa si me siento aquí a hacer unos bocetos? Tu espacio es tan inspirador. Elena, atrapada entre su deseo de compañía y su instinto de proteger su santuario, cedió. Pronto, un caballete plegable de Javier apareció en un rincón, junto a unos lienzos y tubos de óleo. «Es solo temporal, hasta que encuentre un sitio», le aseguró él con una sonrisa encantadora que disipaba cualquier protesta incipiente. Isabel, sin embargo, no se dejaba encantar tan fácilmente. «Ese hombre pasa más tiempo en tu taller que en ningún otro sitio del pueblo», comentó un día, mientras ordenaba unas botellas de aceite de oliva en su tienda. «Y no le he visto pintar ni una pincelada seria. Mucho hablar de arte, pero es sensible, Isabel. Busca su camino», lo defendió Elena, sintiendo una punzada de lealtad que la sorprendió a sí misma. «Sensible al bolsillo ajeno, me parece a mí», murmuró Isabel, lo suficientemente alto para que Elena la oyera. Elena se enfadó, pero la duda ya estaba sembrada. Empezó a notar pequeñas cosas. La forma en que Javier evitaba hablar de su pasado concreto, las llamadas telefónicas susurradas que cortaba si ella se acercaba, la manera casual en que a veces le pedía dinero prestado. Solo hasta que venda ese cuadro, Elena, es cosa de días. Cantidades pequeñas al principio, pero cada vez más frecuentes. Y luego estaba su creciente interés por el funcionamiento del taller. «Deberías subir los precios, Elena. Tu trabajo vale mucho más», le decía. «Oh, conozco a un galerista en Madrid. Podríamos organizar algo juntos, una exposición conjunta. Necesitaríamos una pequeña inversión inicial, claro, para el catálogo, el transporte». Elena se resistía instintivamente. El taller era su territorio, su creación, la prueba tangible de su resiliencia. La idea de compartir su gestión, de introducir un elemento externo en su delicado equilibrio financiero, la ponía nerviosa. Recordaba demasiado bien cómo su exmarido había empezado así, con consejos bien intencionados que terminaron por dejarla casi en la ruina. «No sé, Javier, tengo que pensarlo», respondía, evasiva. Él entonces adoptaba un aire herido. «¿No confías en mí, Elena? Pensé que éramos un equipo, que compartíamos una visión». La culpa, esa vieja conocida, asomaba su cabeza. ¿Estaba siendo injusta? ¿Estaba proyectando sus miedos pasados en él? Javier era tan atento, tan aparentemente dedicado a ella y a su arte. Quizás Isabel tenía razón y estaba demasiado sola, demasiado acostumbrada a defenderse de fantasmas. Una tarde, mientras preparaba un pedido grande para un hotel cercano, Elena notó algo extraño. Faltaban 3 de las piezas más elaboradas de la serie que Javier tanto había admirado al principio, los cuencos turquesa y arena. Buscó por todo el taller, pensando que quizás las había movido y olvidado. Nada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Javier había estado solo en el taller esa mañana, mientras ella hacía unos recados en el pueblo. Cuando él regresó, radiante tras un supuesto paseo inspirador por los acantilados, Elena le preguntó, intentando mantener la voz neutra: «Javier, ¿has visto los cuencos turquesa que estaban en la ventana?» Él pareció dudar un instante, apenas un parpadeo. «Ah, sí, los vendí», dijo con una naturalidad pasmosa. «Pasó una pareja de extranjeros esta mañana, les encantaron. Me ofrecieron un buen precio, no pude resistirme. Pensé en darte una sorpresa». Metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes arrugado. «Aquí tienes. 200 euros. No está mal, ¿eh?» Elena se quedó paralizada. Esas piezas valían como mínimo el triple, y ella nunca, jamás, le había dado permiso para vender nada. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La facilidad con la que él había mentido, la sonrisa satisfecha en su rostro, era como si una venda le cayera de los ojos de golpe. Las pequeñas inconsistencias, las evasivas, los préstamos, los consejos financieros, todo encajaba ahora en un patrón aterrador. «¿200 euros?» repitió, su voz un hilo apenas audible. «¿Por las 3 piezas?» «Bueno, ya sabes cómo son los turistas, regatean», empezó a decir él, pero la mirada de Elena lo detuvo. Había perdido toda su calidez, era fría y dura como el acero. «Sal de mi taller, Javier», dijo Elena, su voz ahora firme resonando en el silencio repentino. Él intentó reaccionar, adoptar su aire de víctima incomprendida. «Pero Elena, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones así?» Solo intentaba ayudar. «He dicho que te vayas», insistió ella, señalando la puerta. Sintió una oleada de rabia fría subirle desde el estómago, quemándole la garganta.
La rabia por haber sido tan ciega, por haber permitido que ese hombre profanara su espacio, su confianza, su corazón recién remendado. Javier cambió de táctica. Su rostro se ensombreció. «No puedes echarme así. Tenemos planes, proyectos». «No tenemos nada», lo cortó Elena. «Solo tú tenías planes. Planes conmigo y con mi dinero». En ese momento, la puerta del taller se abrió y apareció Isabel. Debió oír las voces alteradas desde su tienda. Vio la tensión en el aire, el rostro pálido de Elena, la expresión atrapada de Javier. No necesitó preguntar. «Creo que ya has oído a Elena», dijo Isabel, su voz tranquila pero cargada de autoridad. Se plantó junto a su amiga, un pequeño pero sólido muro de contención. «Es hora de que te vayas». Javier miró de una a otra, evaluando la situación. Vio que no había fisuras. La fachada de artista sensible se desmoronó, dejando al descubierto al depredador acorralado. Recogió sus pocas cosas, el caballete, los lienzos sospechosamente vírgenes, con movimientos bruscos y torpes. Antes de salir se volvió hacia Elena, intentando una última carta. «Te arrepentirás de esto, Elena. Estabas sola antes y volverás a estarlo». La puerta se cerró tras él, dejando un silencio denso, cargado de ecos. Elena se quedó inmóvil en medio del taller, rodeada de sus creaciones, sintiendo como las lágrimas que había contenido empezaban a quemarle los ojos. No lloraba por Javier, lloraba por sí misma, por la facilidad con la que había vuelto a caer, por la herida reabierta que ahora supuraba dolor y humillación. Isabel se acercó y la abrazó fuerte, sin decir nada. A veces el silencio compartido era el único consuelo posible. Los días que siguieron fueron un borrón de confusión y dolor. La noticia corrió por el pueblo como la pólvora. Algunos vecinos miraban a Elena con compasión, otros con esa curiosidad morbosa que a veces se disfraza de preocupación. Mateo López, el dueño del pequeño bar de la plaza donde Elena tomaba café a veces, le ofreció una palabra amable y un descuento en el desayuno. Un gesto de solidaridad silenciosa que ella agradeció profundamente. Javier desapareció del pueblo tan rápido como había llegado, dejando tras de sí solo el rastro amargo de su engaño. Elena no quiso saber si había ido a buscar a otra víctima a otro pueblo costero. No presentó cargos formales. El proceso legal le parecía otra forma de invasión, de rememorar la humillación. Su batalla era interna, era recuperar su espacio, su paz, su confianza en su propio juicio. El taller se sentía extraño, contaminado por su presencia. Durante días, Elena apenas pudo tocar la arcilla. Sus manos parecían haber olvidado el lenguaje del barro. Miraba el torno vacío, las estanterías con piezas a medio terminar y sentía una apatía profunda, un cansancio existencial. ¿De qué servía crear belleza si el mundo podía ser tan feo, tan depredador? Isabel la visitaba a diario, a veces con comida, a veces solo para sentarse en silencio mientras Elena miraba por la ventana. No la presionaba, simplemente estaba allí, una presencia constante y tranquilizadora. «El tiempo, Elena», le decía suavemente. «Date tiempo, y el barro espera. Siempre espera». Una mañana, Elena se despertó con una determinación nueva. Entró en el taller y empezó a limpiarlo a fondo, moviendo muebles, reorganizando estanterías, purgando cualquier rastro físico de Javier. Luego, cogió un montón de arcilla fresca y la golpeó sobre la mesa de trabajo con una fuerza que la sorprendió. Golpeó una y otra vez, sintiendo cómo la tensión, la rabia y el dolor se transferían al barro. Empezó a trabajar sin un plan concreto, dejando que sus manos hablaran. Moldeó formas irregulares, texturas ásperas, piezas que parecían a punto de romperse, pero que mantenían una extraña solidez. Rompió algunas intencionadamente, recogió los fragmentos y los incorporó a nuevas creaciones, como si estuviera reconstruyendo su propio corazón con los pedazos rotos. Trabajó durante horas, días, perdiendo la noción del tiempo, inmersa en ese diálogo catártico con la materia. Meses después, cuando el otoño empezaba a teñir de ocres los campos cercanos y el mar adquiría un tono más plomizo, Elena decidió organizar una pequeña exposición en su taller. No para vender, no para buscar reconocimiento, sino para cerrar un ciclo, para mostrar las cicatrices convertidas en arte. Invitó a Isabel, a Mateo, a algunos vecinos y clientes habituales. El taller, ahora lleno de estas nuevas piezas imperfectas pero poderosas, respiraba una atmósfera diferente. Había dolor en ellas, sí, pero también una fuerza innegable, una belleza austera y resiliente. La gente observaba en silencio, conmovida por la honestidad cruda de las obras. Elena, de pie en un rincón, observaba a sus invitados interactuar con su trabajo.
Sentía una calma profunda, una sensación de haber llegado a casa, a sí misma. La herida seguía allí, probablemente nunca desaparecería del todo, pero ya no la definía. Era una parte de su historia, una capa más en el complejo esmalte de su vida. Cuando el último invitado se marchó, Elena se quedó sola en el taller. La luz del atardecer entraba oblicua por la ventana, bañando las cerámicas en un resplandor dorado. Se acercó al torno, cogió un trozo de arcilla húmeda y fresca.